El 18 de octubre de 2025, los cielos sobre Polonia rugieron con el sonido de aviones C-17 Globemaster y C-130 Hércules descendiendo en formación perfecta. En su interior, los paracaidistas más temidos del planeta, la legendaria 82 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Rusia quedó en estado de shock. Lo que muchos consideraban solo una maniobra simbólica se transformó en un despliegue real, tangible y con un mensaje inequívoco. Estados Unidos no permitirá que Moscú vuelva a imponer sus sombras sobre Europa. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde revelamos los movimientos estratégicos y las decisiones militares que cambian el curso de la historia. Hoy vamos a hablar del regreso de una fuerza legendaria que ha estado en el corazón de cada conflicto importante de los últimos 100 años. La 82 División Aerotransportada, el puño que cae desde el cielo cuando la diplomacia fracasa. El origen de una leyenda. Esta historia empieza mucho antes del 2025. Para entender por qué el despliegue de la 82 División Aerotransportada ha dejado a Rusia conmocionada, tenemos que retroceder a los años que siguieron a la invasión de Ucrania en 2022. Fue en ese momento cuando el equilibrio estratégico en Europa cambió para siempre. Rusia buscaba reafirmar su dominio, mientras la OTAN reforzaba sus defensas en los países del flanco este, Polonia, Rumanía, los estados bálticos. Pero ninguna medida tenía el peso simbólico ni operativo de enviar a la 82, porque cuando esta división se mueve, significa que Estados Unidos se toma la amenaza muy en serio. Los rusos lo saben, lo han sabido desde la Segunda Guerra Mundial. La 82 División Aerotransportada nació en 1917 en el fragor de la Primera Guerra Mundial, pero fue en 1943, durante la Segunda Guerra, cuando se transformó en la fuerza de élite que todos conocemos. Paracaidistas lanzándose en plena noche sobre Normandía, Sicilia, los Países Bajos, donde había caos, ellos estaban. Su lema lo dice todo, All American, porque sus soldados provienen de cada rincón de los Estados Unidos. Son la personificación del espíritu americano. Resilientes, disciplinados y listos para saltar al combate en cuestión de horas. Y justo eso fue lo que volvió a ocurrir en 2025. Pero prepárate, porque lo que está ocurriendo en Polonia no es un simple ejercicio, es una advertencia directa. Si te enorgullece la innovación y la determinación del ejército de los Estados Unidos y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Hazlo saber. Apoyas a los hombres y mujeres que arriesgan todo por mantener la libertad en pie. El regreso del águila, despliegue en Polonia. Durante semanas los analistas rusos observaban movimientos inusuales. Convoyes militares desplazándose hacia el oeste de Alemania, ejercicios aéreos coordinados desde la base de Ramstein y un tráfico constante de C-17 volando desde Fort Bragg, ahora llamada Fort Liberty, hacia Europa. Pero lo que parecía un refuerzo rutinario de la OTAN se convirtió en algo mucho más grande. En la madrugada del 18 de octubre, más de 4.000 soldados de la 82 División comenzaron a aterrizar en Polonia. Los primeros en tocar suelo fueron los del primer batallón del 504 Regimiento de Infantería Paracaidista, seguidos de unidades de apoyo logístico, ingenieros de combate y artillería ligera. El Pentágono fue claro. Este despliegue tiene carácter defensivo, pero las señales eran imposibles de ignorar. El Kremlin lo interpretó de otra forma. En Moscú, los noticieros estatales hablaron de una provocación sin precedentes, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, calificó la maniobra como una amenaza directa a la seguridad rusa. Pero detrás del lenguaje diplomático se escondía otra realidad. Rusia estaba sorprendida y preocupada. Una fuerza que cambia el tablero, porque la 82 no se despliega sin razón. No es una fuerza de ocupación. Es una fuerza de reacción inmediata, diseñada para moverse en menos de 18 horas hacia cualquier punto del planeta, lista para el combate. Su presencia en Polonia significa que, si algo ocurre en Ucrania o en los países bálticos, Estados Unidos puede intervenir en cuestión de horas, no de días. Y eso para Moscú cambia todo el tablero. El general de división Christopher Lanev, actual comandante de la 82, describió la misión como una demostración de compromiso y preparación. Pero entre bastidores, fuentes del Pentágono revelaron que el despliegue incluye equipos de defensa antiaérea Avenger, sistemas de radar ANTPQ-53 y vehículos blindados Stryker con armamento modular, capaces de operar en entornos de alta amenaza. Cada pelotón de paracaidistas está equipado con fusiles M4A1, sistemas de visión nocturna y la nueva generación de comunicaciones seguras Net Warrior que permiten coordinar ataques con drones en tiempo real. En otras palabras, esta no es una fuerza que vino solo a entrenar. Operación Centinela del Este. El despliegue se llevó a cabo bajo el nombre de Operación Centinela del Este, y aunque oficialmente es un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas polacas, fuentes de inteligencia aliadas aseguran que existe un componente secreto: establecer centros de mando avanzados capaces de coordinar operaciones de respuesta inmediata en caso de una escalada rusa en Ucrania o en el corredor de Suwałki, esa franja crítica entre Polonia y Lituania que conecta con los estados bálticos. El mensaje es claro: Estados Unidos no permitirá que ese corredor caiga.
A medida que los aviones descargaban material y tropas, los helicópteros AH-64 Apache del ejército sobrevolaban la zona, mientras unidades polacas brindaban apoyo terrestre. El ambiente era tenso pero disciplinado. En menos de 48 horas, los paracaidistas estadounidenses establecieron un perímetro defensivo completo en las afueras de Rzeszów, una ciudad clave situada a solo 90 kilómetros de la frontera ucraniana. El aeropuerto de Rzeszów ya había sido, durante la guerra de Ucrania, el punto principal de entrada de ayuda militar a Kiev. Ahora, con la 82 allí, se transformaba en una base de avanzada real, lista para operaciones de combate. La respuesta rusa. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Rusia, en respuesta, movilizó unidades del 20 Ejército de Armas Combinadas estacionadas en Bielorrusia y en la región de Smolensk. Al mismo tiempo, imágenes satelitales captaron el movimiento de baterías de misiles Iskander-M hacia Kaliningrado, capaces de lanzar ojivas nucleares tácticas. El mensaje ruso era una advertencia: sabemos que están allí y estamos preparados. Pero los planificadores del Pentágono no se dejaron intimidar. En realidad, anticiparon cada paso. Desde hacía meses, la 82 División Aerotransportada había estado entrenando específicamente para operar en entornos con amenaza nuclear, biológica y química. Sus nuevos trajes de protección M50 y sus protocolos de descontaminación rápida se probaron durante los ejercicios Defender Europe 25 realizados en Alemania ese mismo verano. Los resultados fueron contundentes. La 82 puede moverse y luchar incluso bajo condiciones extremas. Propaganda y desinformación. Mientras tanto, los medios rusos comenzaron a difundir rumores de que el despliegue estadounidense buscaba ocupar permanentemente Polonia. Era pura desinformación, pero sirvió para agitar el nacionalismo interno y justificar el aumento de la presencia militar rusa cerca de las fronteras de la OTAN. Sin embargo, los analistas militares occidentales vieron otra cosa, una señal de debilidad. Rusia reaccionaba con nerviosismo porque no esperaba un movimiento tan rápido ni tan masivo. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, publicó un informe el 22 de octubre afirmando que este despliegue redefine la disuasión en Europa Oriental. Según el documento, la sola presencia de la 82 División Aerotransportada impide que Rusia contemple cualquier ofensiva directa, pues cualquier avance encontraría una respuesta inmediata y devastadora, una reacción relámpago. Y aquí hay algo que pocos saben. La decisión de enviar a la 82 División Aerotransportada se tomó en apenas 3 días. El Comando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, recibió la orden directa del presidente y en cuestión de 72 horas los primeros aviones estaban listos para despegar. Esa capacidad de reacción es lo que convierte a esta división en algo legendario. Mientras tanto, en Fort Liberty, los familiares de los paracaidistas veían las noticias con una mezcla de orgullo y ansiedad. No es la primera vez que sus seres queridos son enviados a una zona caliente. Afganistán, Irak, Siria, la lista es larga, pero Europa es diferente. Aquí, no se trata de operaciones de contrainsurgencia, se trata de disuasión frente a una potencia nuclear. A medida que los soldados se desplegaban, el general Laneve emitió un comunicado interno a sus tropas. Nuestra misión es clara: demostrar a nuestros aliados que no están solos y recordar a nuestros adversarios que la libertad tiene guardianes. Donde se requiera valor, allí estará la 82. Un mensaje breve, pero cargado de propósito. El nuevo rostro de la disuasión. Y mientras Rusia analiza cada movimiento, el resto del mundo observa con una mezcla de temor y respeto. Porque esta no es una maniobra cualquiera. Es la mayor presencia estadounidense en Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de contarte qué plan secreto acompaña este despliegue y por qué podría cambiar el equilibrio de poder en Europa para siempre, suscríbete al canal. Te vienen revelaciones que ningún medio tradicional te contará, y lo que está a punto de pasar podría redefinir el papel de Estados Unidos en la defensa del continente. La instalación principal de la 82 División Aerotransportada en Polonia se centra en el aeropuerto de Rzeszów-Kasionka, convertido prácticamente en una base estadounidense. Ingenieros del ejército construyeron en tiempo récord hangares, puestos de mando móviles y centros de mantenimiento para aeronaves. La Fuerza Aérea también ha desplegado allí una pequeña flota de drones MQ-9 Reaper y aviones cisterna KC-46 Pegasus, capaces de sostener operaciones aéreas prolongadas sobre Europa del Este. Pero el componente más intrigante de esta operación no son los paracaidistas ni los tanques ligeros. Es lo que llaman el Proyecto Águila de Hierro. El Proyecto Águila de Hierro. Este proyecto combina inteligencia artificial, reconocimiento satelital y unidades aerotransportadas para crear una red de vigilancia táctica capaz de cubrir más de 600 kilómetros en tiempo real. En palabras simples, significa que la 82 División Aerotransportada puede detectar movimientos enemigos antes incluso de que crucen una frontera. Y eso coloca a Rusia en una posición muy incómoda. Durante años, el Kremlin dependió del factor sorpresa y la velocidad táctica. En 2014 lo demostró con Crimea, pero ahora esa ventaja desaparece.
Cada movimiento de tropas, cada convoy, cada vuelo militar puede ser detectado instantáneamente por sensores estadounidenses y aliados. El despliegue también incluye equipos de la 101 División Aerotransportada, que se unirán a la 82 en maniobras conjuntas, algo que no ocurría desde los años 90. Juntas forman una fuerza de reacción sin precedentes. 2 divisiones aerotransportadas completamente integradas, capaces de lanzar una ofensiva desde el aire en menos de 24 horas. Miedo en el Kremlin. Mientras tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Según fuentes diplomáticas, el tema principal fue cómo responder sin provocar un enfrentamiento directo. Pero internamente, el tono era otro: preocupación. El antiguo oficial ruso Alexei Kondratov, ahora exiliado en Londres, lo resumió así: cuando la 82 se mueve, el Kremlin tiembla, porque significa que los estadounidenses no solo están observando, están listos para actuar. Y ese es el punto. El despliegue de la 82 División Aerotransportada no es solo militar, es psicológico. Envía el mensaje de que Estados Unidos no permitirá que Europa vuelva a caer bajo el miedo ruso. Sin embargo, el movimiento no está exento de riesgos. Moscú ha aumentado su retórica nuclear, insinuando que podría responder de forma asimétrica si la presencia estadounidense continúa creciendo. Los analistas lo interpretan como una advertencia vacía, pero el Pentágono no toma nada a la ligera. Por eso, junto al despliegue aerotransportado, Estados Unidos también reforzó sus sistemas de defensa aérea en Alemania y Rumanía, además de coordinar ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea Polaca y Británica. El mensaje es doble: disuasión y preparación. Y lo más inquietante es que, según fuentes del Departamento de Defensa, el despliegue de la 82 División Aerotransportada podría ser solo la primera fase de un plan mayor. Una segunda ola incluiría elementos blindados de la 1 División de Caballería, actualmente en Texas, y baterías antimisiles Patriot adicionales. El objetivo final sería crear una red de reacción continental capaz de responder en minutos a cualquier ataque ruso contra un país de la OTAN. Pero antes de saber cómo esta estrategia puede cambiar para siempre el equilibrio militar en Europa y por qué Rusia teme lo que viene a continuación, suscríbete al canal y quédate, porque lo que estás a punto de descubrir redefine el concepto de defensa moderna. El plan oculto. La Operación Escudo del Atlántico. Lo que pocos saben es que la 82 División Aerotransportada no llegó sola. Su despliegue forma parte de un plan de mayor escala llamado Operación Escudo del Atlántico, una iniciativa secreta del Pentágono diseñada para establecer una presencia militar permanente en el flanco oriental de la OTAN. Aunque públicamente se habla de cooperación defensiva, los documentos filtrados por el Defense One Journal revelan que el objetivo final es crear una red de reacción integrada con bases móviles, sistemas de defensa aérea y unidades de despliegue rápido. En otras palabras, Estados Unidos está construyendo una muralla militar invisible desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Y Polonia es el corazón de esa muralla. La 82 División Aerotransportada es solo el comienzo. A su alrededor se están posicionando unidades del 15 Cuerpo de Ejército, el Comando de Artillería de Campaña de Europa y una fuerza rotatoria de blindados M1A2 Abrams. Todo conectado bajo un solo mando operativo. Esto significa que en caso de conflicto, las órdenes no pasarán por una cadena lenta de aprobación internacional, se ejecutarán en minutos. Esa capacidad de reacción inmediata es lo que aterra al Kremlin. El poder aéreo entra en juego, pero el músculo terrestre no basta. A la par del despliegue de la 82 División Aerotransportada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reforzó sus posiciones en Europa. Aviones F-15X Eagle Suns y F-35A Lightning Suns han sido enviados a las bases aéreas de Lask y Poznan en Polonia, mientras los cazas furtivos F-22 Raptor patrullan los cielos bálticos en misiones de disuasión. El mensaje no puede ser más claro. Si Rusia intenta moverse, su superioridad aérea quedará anulada de inmediato. Y aquí entra otro actor clave: el Comando de Ciberdefensa de la OTAN, que trabaja de manera sincronizada con la 82 División Aerotransportada para interceptar comunicaciones, interferir radares enemigos y proteger redes aliadas. Por primera vez en la historia moderna, una fuerza aerotransportada estadounidense está completamente integrada con capacidades cibernéticas ofensivas. Esa combinación, infantería aerotransportada, poder aéreo, inteligencia satelital y guerra cibernética, crea lo que los expertos hoy llaman un campo de batalla inteligente. En términos simples, cada paracaidista, cada tanque y cada avión está conectado a una red que piensa, analiza y reacciona casi en tiempo real. La reacción internacional. El despliegue estadounidense no pasó desapercibido. En Berlín, París y Londres, los gobiernos expresaron su apoyo total. El presidente polaco, Andrzej Duda, calificó la llegada de la 82 División Aerotransportada como la mayor garantía de seguridad para Polonia desde que se unió a la OTAN. Mientras tanto, los aliados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, solicitaron el envío de contingentes adicionales, temiendo que el Kremlin pudiera usar maniobras en Bielorrusia como distracción. En contraste, China se mantuvo en silencio, aunque sus medios insinuaron que el despliegue incrementa la tensión global. Detrás del silencio, Pekín observa
observa con atención. La 82 División Aerotransportada es el modelo que Estados Unidos podría replicar en el Indo-Pacífico si surge una crisis en Taiwán. El Pentágono lo sabe y lo está probando en Europa, como un ensayo general para futuros conflictos. Más allá del poder militar, el verdadero impacto del despliegue es psicológico. Durante años, Rusia ha intentado proyectar fuerza imparable, pero ver miles de soldados estadounidenses tan cerca de su frontera destruye esa narrativa. El despliegue de la 82 no es solo una maniobra, es un mensaje a Rusia de que la época del miedo ha terminado. Por primera vez en décadas, el equilibrio del poder cambia a favor de Occidente. La diferencia es brutal. La respuesta de Moscú. El Kremlin, visiblemente alterado, ordenó maniobras inmediatas en Kaliningrado y Bielorrusia, movilizando más de 10.000 efectivos y desplegando sistemas S-400 y S-500. También reforzó la presencia naval en el Báltico, incluyendo fragatas armadas con misiles hipersónicos Zircon. Sin embargo, los expertos del Instituto Noruego de Defensa aseguraron que se trata más de un gesto político que de una amenaza real. Los informes indican que gran parte del equipo ruso está obsoleto o en reparación, y que el despliegue busca más aparentar fortaleza que proyectar poder verdadero. Aún así, el Pentágono no baja la guardia. La CIA y la Agencia Nacional de Seguridad han detectado un aumento en los ciberataques provenientes de grupos asociados al Kremlin, dirigidos a infraestructuras críticas polacas y estadounidenses en Europa. Cada paso de Rusia recibe una respuesta calculada, y en esta guerra de nervios, la 82 División Aerotransportada es el rostro visible de la determinación estadounidense. El entrenamiento conjunto que lo cambió todo. Mientras las tensiones aumentaban, en noviembre de 2025 se llevó a cabo un ejercicio conjunto entre la 82 División Aerotransportada y las Fuerzas Armadas polacas en el campo de entrenamiento de Drawsko-Pomorskie. Durante una semana, más de 6.000 soldados practicaron operaciones aerotransportadas, defensa antiaérea y combate urbano. Los resultados fueron impresionantes. En menos de 6 horas, los paracaidistas estadounidenses y los infantes polacos tomaron un objetivo simulado de alta importancia estratégica, coordinando fuego aéreo, drones y unidades de artillería con una precisión casi quirúrgica. Un observador de la OTAN presente en el lugar declaró que la sincronización entre ambas fuerzas fue algo nunca visto desde los tiempos de la Guerra Fría. Y mientras los ejercicios terminaban, los drones estadounidenses transmitían imágenes en directo al comando de Bruselas, demostrando que cada movimiento estaba conectado al sistema de mando global de la alianza. Esa eficiencia no solo impresionó a los aliados, aterrorizó a Rusia. El salto tecnológico de la 82. Lo que diferencia a esta división de cualquier otra en el mundo no es solo su entrenamiento, sino su tecnología. Desde 2024, la 82 División Aerotransportada ha sido equipada con el nuevo sistema de combate IVAS, desarrollado por Microsoft. Estas gafas de realidad aumentada permiten a los soldados ver mapas digitales, localizar enemigos y comunicarse sin radios tradicionales. Además, los pelotones cuentan con drones Black Hornet del tamaño de una mano, capaces de explorar edificios o bosques y transmitir video en vivo. El resultado es un campo de batalla donde cada soldado tiene la conciencia situacional de un comandante. Rusia, en cambio, sigue dependiendo de sistemas analógicos y comunicaciones fácilmente interceptables. Un analista del Center for Strategic and International Studies lo resumió así: la 82 División Aerotransportada está peleando una guerra del siglo XXI. Rusia aún está atrapada en el siglo XX, pero el verdadero poder del despliegue no está solo en los soldados, sino en la cooperación. Las fuerzas polacas, equipadas con tanques K2 Black Panther y obús Scrap, están integradas a la red de mando estadounidense. Cada movimiento se coordina mediante enlaces de datos encriptados, compartiendo información en milésimas de segundo. Esto convierte al Frente Oriental en un solo organismo, donde las tropas estadounidenses y europeas actúan como una unidad única. Y para reforzar esa integración, la OTAN ha anunciado la creación de un centro de coordinación aerotransportada en Rzeszów, dirigido por oficiales de la 82 División Aerotransportada y el ejército polaco. Su función: supervisar cualquier actividad rusa dentro de un radio de 1.000 kilómetros. En otras palabras, Rusia ya no puede moverse sin ser vista. El papel de la 101 y la disuasión global. Mientras tanto, unidades de la 101 División Aerotransportada, con base en Kentucky, se unieron a la misión. Aunque la 101 División tiene un rol más aéreo que paracaidista, su presencia eleva el nivel de disuasión al máximo. Juntas, la 82 y la 101 forman una fuerza combinada de más de 15.000 efectivos listos para actuar en minutos. Los analistas la llaman la espada doble de América. Una punta aerotransportada y otra aérea, ambas listas para caer sobre cualquier objetivo enemigo. Y mientras Rusia muestra músculo, estas divisiones hacen algo más poderoso. Muestran compromiso. Compromiso con los aliados, con la libertad y con el orden internacional basado en reglas. Pero antes de descubrir qué maniobra final de Estados Unidos dejó literalmente paralizado al Kremlin, suscríbete al canal y quédate, porque lo que viene a continuación es historia pura en tiempo real.
El movimiento que Rusia no esperaba. El 12 de diciembre de 2025, Estados Unidos activó una medida sin precedentes. La Brigada de Artillería de la 173 División Aerotransportada fue reubicada desde Italia hacia Polonia, integrándose a la red de defensa creada por la 82 División Aerotransportada. Con ello, la región oriental de Polonia se convirtió oficialmente en la zona más militarizada de Europa bajo control aliado. Los rusos, incapaces de reaccionar con fuerza directa, se vieron obligados a redirigir recursos desde Ucrania hacia sus fronteras occidentales, debilitando su presencia en el frente sur. El plan funcionó exactamente como el Pentágono esperaba. Rusia quedó dividida entre múltiples frentes, sin capacidad de concentración efectiva. Claro que un despliegue de esta magnitud no es barato. Los costos operativos se estiman en más de 3.500 millones de dólares anuales, incluyendo logística, mantenimiento y salarios. Pero para Washington es una inversión en estabilidad global. Cada dólar invertido en disuasión evita miles en reconstrucción y pérdidas humanas si estalla un conflicto. Y además, el impacto económico positivo en Polonia es enorme. Nuevas infraestructuras, contratos de defensa y cientos de empleos locales. Mientras tanto, las fábricas de Carolina del Norte, Texas y Missouri trabajan a toda máquina para producir equipos de reemplazo. La industria militar estadounidense vuelve a respirar con fuerza. Un mensaje al mundo. Con este despliegue, Estados Unidos envía un mensaje contundente a sus aliados y enemigos. La era de la pasividad terminó. Durante demasiado tiempo, Washington fue acusado de debilidad o indecisión, pero la llegada de la 82 División Aerotransportada a Polonia demuestra que Estados Unidos puede y actuará cuando la libertad esté amenazada. El secretario de Defensa declaró ante el Congreso: "No buscamos la guerra, pero estamos listos para ella". La 82 División es la voz de ese compromiso. Y el mundo escuchó. Conclusión. La 82 División Aerotransportada no es solo una unidad militar, es un símbolo. Cada vez que sus soldados se lanzan desde un avión, lo hacen con la historia de su nación en los hombros. Desde Normandía hasta Irak y ahora en Polonia, su legado sigue creciendo. Este despliegue marca el inicio de una nueva era en la defensa europea. Rusia, una vez temida, ahora enfrenta una barrera de acero, tecnología y determinación. Y en medio de esta tensión global, una cosa queda clara: los cielos de Europa están nuevamente protegidos por las alas de América. Suscríbete al canal si te ha gustado el video. Lo que viene podría redefinir el equilibrio militar del siglo XXI. ¿Crees que el despliegue de la 82 División Aerotransportada marcará el fin de la influencia rusa en Europa del Este? Nos vemos en el próximo video.